dice doctor Lucas, dice, oh excelentísimo ¿qué? Teófilo. Entonces, alguien nos preguntó ¿qué significa el nombre Teófilo? Porque no todas las personas tenían un nombre por poner. Usted a veces ha escuchado a algunos dicen, a mí no me gusta mi nombre, pero sería lindo que investiguemos, ¿no? ¿Qué significa, no? Pero bueno, en aquellos tiempos el nombre Teófilo significaba amigo de Dios. Y esperamos, ¿verdad?, que haya sido digno su nombre, ya que pues damos gracias a Dios que el doctor Lucas le escribió esta segunda carta, ¿no? Entonces, el significado, digamos, de Teófilo es amigo de Dios. También, hermano, sabemos que él era ya un creyente, un importante oficial, porque cuando leemos Lucas capítulo 1 dice, oh excelentísimo, ¿qué dice? Teófilo. Y eso sugiere, hermano, que la manera que se expresaba Lucas a ciertas personas era diferente, porque tenemos que comprender que hay diferentes categorías sociales con las cuales debemos expresarnos a las personas, ¿no? Pero sin, por supuesto, perder de vista que cada persona necesita a Cristo. Y vamos a ver en Hechos 23, por favor, cómo el doctor Lucas también se dirige a otras autoridades, no como Teófilo, pero otros que también estaban en el gobierno, y ese respeto que se merecían esas personas era en la manera que era tratado, ¿no? Entonces, por favor, vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 26. Dice la palabra de Dios así: cuando Licia al excelentísimo, que dice, gobernador Félix, salud. No vamos a dar significado a las expresiones acá de salud, pero queremos dirigirnos a la expresión que dice excelentísimo, que dice gobernador Félix. Entonces sí nos damos cuenta que en la forma que él se dirige con ese respeto, entonces vemos que tenía un criterio alto. Vamos a ir por favor a Hechos capítulo 24 también y el versículo 3. Creo que este pasaje va a ser un poquito más familiarizado con ustedes, porque aquí es cuando el apóstol, digamos, Pablo, está dando testimonio, ¿no?, de su conversión. Y entonces en el versículo, por favor, 3 de Hechos, dice así la escritura: oh excelentísimo, ¿quién? Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Entonces, todas estas personas que acabamos de escuchar y que son respecto al nombre excelentísimo, era como decir, eres una persona admirable, de honor, de respeto, ¿no? Pero sin embargo, ¿con qué? Con el objetivo de presentar el Evangelio. Y vamos a ver un pasaje más, por favor, ahí enseguida, Hechos 26, por favor, Hechos capítulo 26 y el versículo 25. Dice, mas él dijo, no estoy loco. Y nota de vuelta la expresión, excelentísimo, que dice, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, acordémonos que Pablo estaba dando testimonio a diferentes autoridades, y en todas esas autoridades a veces lo menospreciaban, lo cuestionaban o se burlaban, pero sin embargo él nunca perdía, ¿no?, su testimonio, ¿no? Y cómo se dirigía, oh excelentísimo. Entonces nos damos cuenta que entonces exactamente era el mismo respeto que tenía el doctor Lucas al escribir la segunda carta a este ya hermano convertido Teófilo. Otra cosa más, hermanos, continuemos. No nos olvidemos que la última vez miramos el Evangelio según San Lucas capítulo 24 y desde el versículo 50 al 53 vemos que hay un puente ya al entrar al capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, ¿cómo estaban los hermanos ahí? Estaban adorando al Señor y quedaron adorando ¿en dónde? En el templo. Ahí miramos en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Dijimos, hermanos, que si no existiera el libro de Hechos, iríamos directamente al libro de Romanos. Pero acuérdense que hacia dónde se dirigía Pablo para dar testimonio, hermanos, en todo el libro de Hechos, hacia
Roma, porque él quería presentar el Evangelio y presentar cómo Dios había convertido su vida, de tal manera que estaba dispuesto a ir, como en este caso, a César, ¿no? Que era la autoridad máxima del Imperio Romano. Qué ánimo, hermanos, pero sin embargo, el libro de Hechos hace un puente entre los evangelios y el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque ¿quién acompaña en las cárceles de Roma al apóstol? Pablo, el doctor Lucas. Entonces, ¿cómo aparecería Lucas de repente, terminando el evangelio de Lucas, en el pasaje que leímos la semana pasada, y entramos a Roma, sin saber todos estos acontecimientos, ¿no?, que pasan? Entonces, qué maravilloso, ¿no, hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegó Lucas a la iglesia de Roma? Y bueno, estamos estudiando el libro de Hechos y vamos a descubrir cómo él llegó a Roma. Entonces, hermanos, miramos que el libro de Hechos es también un relato de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia, hermanos, como sabemos, nunca hemos visto hermanos que tenían edificios, que tenían propiedades, donde se reunían, pero sí había personas así como nosotros que estamos en esta noche. Gracias a Dios por este lugar que Dios nos ha concedido, que es como, por decir así, como una sombrilla para la lluvia, ¿no?, que nos protege, ¿no?, si ahora que se viene el frío o cuando hay sol. Pero sin embargo, la iglesia, ¿cuál es? Somos nosotros, hermanos, los hijos de Dios, rescatados por su gracia. Entonces, en el libro de Hechos vamos a ver ahora el Espíritu Santo haciendo la obra mediante la iglesia. Dijimos que el Evangelio de Lucas comienza diciendo: hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cómo Jesucristo comenzó a hacer y enseñar? Bueno, con su cuerpo humano, ahí vemos en la tierra, Él comenzó a hacer y enseñar. Ahora, en el libro de Hechos, hermanos, vemos los hechos de ¿qué? Del Espíritu Santo obrando en creyentes como ustedes. ¿Y quiénes son estos creyentes, hermanos? Somos la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir? El libro de Hechos es la continuación de lo que Jesús hace enseñando mediante su cuerpo espiritual, que es la iglesia. O sea, nosotros como iglesia ahora, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas personales y nosotros, hermanos, hacemos y enseñamos a través del cuerpo, que es su iglesia, por su Espíritu Santo. Porque si es algo maravilloso eso, hermanos, hoy aún en las congregaciones, hermanos, podemos ver a través del libro la vida y el ministerio de la iglesia, hermanos. Entonces, otra cosa más, hermanos, vamos a ver algo en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, podemos ver en segundo lugar que ellos creían, ¿no?, en el Cristo resucitado. Cuando el Señor, hermano, resucitó, después, hermano, de 3 días que Él estuvo en la tumba. Gracias a Dios por eso, hermanos. Nosotros creemos, hermano, en ese Señor que resucitó, pero en esos días, hermanos, que Él resucitó, no inmediatamente se fue al cielo. Dice acá las Escrituras, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuántos días, hermano, tardó entre esa resurrección y ser recibido allá en el cielo? ¿Cuántos días fue eso? Bueno, vamos a ir por favor al libro de Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Esto nos anima, hermanos, a saber que todo esto, hermanos, que hemos confiado en el Señor dio evidencia de esa resurrección. Versículo, por favor, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y ahora da lo que sería, hermano, aquel que si no retiene esto y no recibe como debe ser y permanece en esta palabra, dice, si no creíste en vano.
Porque primeramente he enseñado que asimismo recibí, ¿de quién recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el Señor, hermanos, Él resucitó, hermanos, y damos gracias a Dios, hermanos, que estos hermanos que vemos que cuando termina el Evangelio según San Lucas, ellos creyeron que el Señor había resucitado. Otra cosa más, hermanos, no solamente creyeron, comprendieron el mensaje del Antiguo Testamento. Porque usted sabe, hermano, nosotros podemos leer las Escrituras como lee el judío hoy en día. El judío que no es cristiano, él lee la Escritura como usted lee. Pero yo creo, hermano, en esta noche todos necesitamos ¿qué? El entendimiento. ¿Y quién da el entendimiento? ¿Quién da el entendimiento? Si usted prestó atención la última vez cuando leímos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, dice ahí del 44, dice que el Señor les abrió, ¿qué dice? El entendimiento. Si el Señor no le hubiera abierto el entendimiento, hermano, no hubieran comprendido el Evangelio. Si usted viene acá en esta noche, usted agarra las Escrituras y no tiene el entendimiento, no va a entender las demás cosas. Entonces, note algo, que ellos comprendieron el mensaje del Antiguo Testamento. ¿Qué escuchaban ellos del Antiguo Testamento? Bueno, ¿se acuerda cuando el Señor habló a los discípulos de Maús? ¿Qué le empezó a mostrar? A través de Moisés, a través de los salmos, a través de los profetas, que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. Pero sin embargo, ellos, hermanos, oían, ¿y en qué condición se encontraban ellos? Sin esperanza. Hasta que no se les abrió el entendimiento, no recobraron la esperanza. Y yo no sé cuántos de nosotros leemos la Escritura diariamente o semanalmente y no tenemos esa esperanza. Pero gracias a Dios que ahora miramos claramente que estos hermanos que estaban yendo a ver al Señor como se estaba despidiendo, en esos 40 días Él les enseñó. Pero ya cuando llegaron casi al final, Él le pone claramente en el versículo 44 del Evangelio según San Lucas al 48, que Él les abrió el entendimiento. Y hermanos, ellos necesitaban aprender antes de que pudieran emprender su nuevo ministerio, porque ahora, hermanos, ¿cómo iban a quedar estos discípulos? ¿Iban a quedar con el Señor presente o no? No, el Señor se iba a ir, los iba a dejar. Claro que su presencia iba a estar con ellos, pero ya no iban a poder contemplar, ¿no?, los milagros, su presencia física. Entonces, por eso, en esos 40 días, ¿sabe lo que sucedió? Por eso estamos mirando acá, hasta el día que fue recibido arriba. Y en esos días, ¿qué hizo? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo dio esos mandamientos? Durante esos 40 días. ¿A quiénes le dio los mandamientos? A los que había Él escogido. No a la multitud, sino que Él tuvo una relación estrecha con sus discípulos durante 40 días. Entonces, estos creyentes, hermanos, pudieron experimentar que Jesús se apareció y se desapareció. Tal vez algunos en estos momentos están pensando cómo el Señor se desapareció y cómo se apareció. Si usted está entendiendo, usted ha leído en los evangelios que el Señor se apareció cuando Tomás no estaba y entró, hermano, sin usar la puerta. Bueno, ese es uno. ¿Se acuerda que en otra ocasión se apareció? Ya estamos hablando después de la resurrección. Él también se apareció. En una ocasión estaban pescando los discípulos, no pescaron nada, y Él se apareció y le dice: hijito, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué tenían ellos? Solamente un pedazo de pescado y un poco de pan. ¿Sí? Entonces, todas esas apariciones y desapariciones, note la palabra que estoy usando, apariciones porque aparecía de repente, y de repente también desaparecía. Pero si usted nota, antes de que Él resucitara, siempre estaba con sus discípulos, dormía con sus discípulos, comía con sus discípulos, iba al desierto con sus discípulos, oraba con sus discípulos. Pero ahora en los 40 días
estamos hablando antes de ser recibido arriba, Él aparecía y desaparecía. ¿Qué lograría con esto? Era una preparación, hermanos, que el Señor estaba haciendo, porque vendrían días en que Él ya no estaría en la tierra para instruirnos. Si usted se recuerda cuando el Señor estaba festejando la conversión de Leví, yo te animo a que leas el Evangelio según San Lucas capítulo 6, estaba festejando. ¿Y quiénes se vinieron a quejar de que eran comelones y bebedores? ¿Eran quién? Los fariseos, los escribas. ¿Y quiénes más venían a quejarse con él? Los discípulos de Juan el Bautista. Dice, ¿cómo puede ser que estén comiendo y bebiendo y estén de fiesta? Nosotros ayunamos, oramos y damos, ¿no? Qué actitud, ¿no? Como que alguien dice, bueno, deberían estar contentos si ustedes lo hacen para Dios. Pero sin embargo, Él le clarifica que cómo pueden estar de luto si el esposo está entre ellos. ¿Y quién era el esposo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que el Señor, al estar como el centro de sus discípulos, había regocijo, hermanos. Había gozo por una presencia física de Él, por el tiempo de su ministerio. Pero ahora el Señor ya había resucitado y Él estaba enseñando temporalmente por 40 días, porque van a venir días en que Él ya no estaría. Y ahora Él está físicamente, hermano, en la tierra, ¿sí o no? ¿Él está físicamente en la tierra, nuestro Señor Jesucristo? No lo está. Está a la diestra del Padre. Nosotros, hermanos, los creyentes de hoy, no sabemos cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene la esperanza de que Él venga o no? Amén. Bueno, entonces mientras llega ese día, hermano, nuestra situación, hermano, es similar a la de ellos. Ellos en ese momento ya se estaba a punto de ir el Señor, y el Señor le enseñó varias lecciones. Una de esas, hermano, es la realidad de la resurrección. Mire el versículo 3, estamos en Hechos capítulo 1. A quienes también, después de haber padecido, estamos hablando que esto sucedió antes de que muriera, después dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Entonces, ¿qué puede haber pasado, hermano, en esos creyentes durante esos 40 días? ¿Habrán dudado, hermano, de que el Señor habría resucitado, sí o no? ¿Quién fue uno de los que dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Fue Tomás uno. ¿Se acuerdan las mujeres que fueron y descubrieron que Él estaba resucitado? Fueron a decirle a los hombres. ¿Y los hombres creyeron? No creyeron. Salió corriendo Juan y salió corriendo Pedro. Pedro se cansó y Juan se aceleró y llegó a la tumba y estaba vacía. Hermano, hubo mucha duda de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Entonces, hermanos, mire lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos. Tenemos que, hermano, afirmarnos en estas cosas que el Señor quería afirmar a estos hermanos que iban a continuar el ministerio, hermanos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, que dice, y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Creyeron o no creyeron? No lo creyeron. Estamos hablando de los apóstoles, hermanos. Estamos hablando de los discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. ¿Quién eran esos? Los que iban camino a Emaús. Yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos, ¿qué dicen? Creyeron. O sea que los discípulos de Emaús, hermano, que iban camino a Emaús, ellos estaban convencidos que el Señor había resucitado. Y ellos compartieron la resurrección a los demás discípulos. ¿Y qué dice? ¿Que los discípulos creyeron o no? Tampoco creyeron. Finalmente, dice, le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Le reprochó su incredulidad. ¿Cómo podés, hermano, llevar un ministerio si eres incrédulo? Eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, ¿estamos convencidos que el Señor ha resucitado?
No podemos estar diciendo, sí, Cristo resucitó, pero no estamos convencidos como ellos. Y él miraba la dureza, como dice ahí, de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Entonces miramos acá, hermanos, que el mensaje acerca de la realidad de la resurrección, hermano, se fue comprobada con muchas pruebas, dice acá, indubitable. Ahí estamos en Hechos capítulo 1 nuevamente. ¿Para qué eran esas pruebas indubitables? ¿Para qué, hermano? Para fortalecer la fe de estos hermanos. Y por eso le dio, ¿qué significa la palabra indubitable? Significa, hermano, que fue prueba, que tuvo explicación y que tuvo evidencia. ¿De qué? De que él había resucitado. Entonces ahora, ¿qué invitó a los discípulos? A que tocaran su cuerpo. Y lo tocaron su cuerpo, inclusive comieron delante de él. Un muerto no puede comer, un espíritu tampoco. Entonces, sean lo que sean las pruebas, se las dio. Y fueron ahora sí que convincentes. Ahora sí creyeron, y la fe en la resurrección de Cristo ahora es importante, hermano, para nosotros, lo que hemos creído en el Señor. Para nosotros como iglesia, hermano, la resurrección, hermano, es algo real, espiritual. Es el mensaje del Evangelio. Ustedes que llevan el Evangelio, mire lo que dice Romanos 10, algo que siempre estamos mencionando, hermano. Mire conmigo Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, que si confesares con tu boca. ¿Y qué es una confesión, hermano? Es un testimonio, primeramente, de lo que hemos oído. Porque primero oímos, ¿no? Con el oído del corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, inmediatamente la palabra hace efecto, y entonces ahora el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Nota que no dice es el Salvador, y no quiero ir por ese tema, pero si no, la persona que ha puesto a Jesucristo, ha creído, ¿sabes qué? Eres el dueño de mi vida. Tienes mi presente y mi futuro en tus manos. ¿Qué más dice acá la palabra en el versículo 9? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el mensaje del Evangelio, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y vamos a ir por favor ahí a 1 Corintios capítulo 15, donde leímos, pero vamos a ver el versículo 8, por favor. Termina el apóstol Pablo diciendo a los corintios, y al último de todos, como un abortivo, me apareció, ¿qué dice? A mí. Entonces, queridos hermanos, la resurrección es una realidad para el creyente. Es algo convincente, es algo verdadero. Y si, hermanos, Jesús estuviera muerto, entonces la iglesia no tendría nada que decir ahora, finalmente. Tendríamos que, hermanos, cerrar nuestros labios y la posición oficial que hoy los judíos sostienen, que Jesucristo no es el Mesías. Entonces, hermanos, ¿qué sostienen hoy los judíos? Que han robado al cuerpo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Se acuerda que le dije si lo sabía de memoria? Pero vamos a ir a este versículo, por favor, final. El 11, por favor. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de ¿qué? De hoy. Pero eso era, hermano, entre los judíos, no salvos, no regenerados, no cristianos, no discípulos. Los verdaderos hijos del Señor, los discípulos, creyeron.
hermanos, confirmaron esas pruebas indubitables que estamos mirando ahí en Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces, los creyentes tendrían que refutar, hermanos, y testificar a la nación de que Cristo, ¿qué? Ha resucitado. Entonces, hermanos, estos creyentes fueron escogidos. Volvamos ahí a Hechos capítulo 1. ¿Para qué fueron escogidos? Para ser testigos. Por eso el Señor enseñó a estos hermanos, como miramos acá el capítulo 1, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. Entonces, hermanos, fue un énfasis de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. ¿A quién? A estos discípulos. Mire por favor Hechos capítulo 1, versículo 22. Vamos a ir un poquito más abajo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Acuérdense que Judas se había ahorcado, había menospreciado al Señor. Pero ahora, ¿quiénes tenían que ser testigos, hermanos? Uno de entre los discípulos, hermanos, que ellos iban a escoger y que iba a ser escogido por el Señor. ¿Para qué? Para confirmar, hermanos, claramente. Mira el capítulo 2 de Hechos, versículo 32. Y a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros, que dice, somos testigos. ¿Quién eran testigos? Los 11 discípulos, los 11 apóstoles, los discípulos que habían sido, hermanos, testigos oculares de la resurrección. Hermano, ese era el ministerio que el Señor le había confiado a ellos. Mire conmigo, por favor, a Hechos 3:15. Y mataste, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros, que dice, somos testigos. Entonces, estos testigos tenían que estar seguros. Vamos a ir al capítulo 5 también, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Y qué más dice? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, la mayoría, hermanos, de los habitantes de Jerusalén sabían que Jesús de Nazaret había sido crucificado. O sea, ellos fueron testigo ocular de ver a nuestro Señor crucificado, pero sin embargo, hermano, no todos sabían que había resucitado de los muertos. Acabamos de mirar ahí en el Evangelio según San Mateo que habían levantado falsos testigos. Entonces, gracias a Dios, hermano, que por sus palabras, por su andar, por sus obras poderosas, hermano, los creyentes dijeron a qué al mundo. Esta señal que el Señor Jesucristo le dijo acá en Mateo 12, por favor. ¿Se acuerda que el Señor le decía a las personas que a veces no creían, porque venían a decir, haznos señal? Y mire lo que dice el versículo 38. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué dice? Señal. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera, que dice, demanda señal. O sea, la generación, hermanos, mala y adúltera era la generación de estos religiosos y de todos los que los seguían a ellos, que no eran fieles a Dios. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantaron en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. De aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Queridos hermanos,
Estas personas nunca pudieron dar testimonio de que el Señor resucitó, pero el Señor dijo, señal será dada, la señal del profeta que dice Jonás. ¿Y quiénes, hermanos, dieron esta señal que Jesús, hermano, había prometido a la nación? La muerte, sepultura y resurrección. Los creyentes, hermanos, dijeron al mundo, Jesucristo ha resucitado. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y nosotros, hermanos, tenemos esa veracidad, esa firmeza, hermano, de que este evangelio, hermano, es poderoso. Y es un evangelio en la cual nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la resurrección y la vida, hermanos. Entonces, sin duda, hermanos, para finalizar, vamos a ir de vuelta a Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces vemos, hermanos, claramente cómo el doctor Lucas va guiando y dice a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos estuvieran convencidos, seguros de que esa credibilidad hacia el Señor y hacia el mensaje, hermano, fuera algo real, que el Señor confirmó, hermano, su creencia de estos hermanos, de estos discípulos. Y ahora dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Con esto termino, hermanos. Hermano, ¿a qué se está refiriendo al reino de Dios? Si usted está prestando atención, el Señor después de confirmar de que Él había resucitado, ¿no? ¿A quién? A sus discípulos, a los apóstoles. Ahora le quedaba otra tarea, enseñar a estos discípulos. ¿Y era qué? Hermanos, ¿a qué se está refiriendo al reino de Dios? Se está refiriendo al reino de Dios en los corazones y vida de aquellos que han confiado en Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos tenían una idea acerca del Mesías y ellos querían un hombre imperialista que los pudiera rescatar y darle libertad de la esclavitud de Roma. Así como cuando estuvieron en Egipto, bajo la esclavitud de Egipto, ellos, los judíos, todo esto, el pueblo de Israel, querían la esclavitud, salir de esa esclavitud y ser libres. Pero el Señor en esta ocasión, Él quiere referirse, cuando está diciendo acá, que Él, hermano, le enseñó por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 33, Él confirma claramente ahí acerca de este reino, donde Él vuelve a enseñar a estos discípulos. Dice acá, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Hermano, este reino no era un reino, hermano, humano en la tierra para dominar naciones. Estaba refiriéndose al reino en los corazones y la vida de aquellos que habían confiado en Él. ¿Y quién eran? Estos discípulos. Mire conmigo, por favor, a Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a finalizar. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? Porque ese reino de Dios lo vamos a ver a través del libro de Hechos, que estos discípulos y la iglesia, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Acá dice, volvemos a repetir, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y ahora dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Sin embargo, cuando estos hermanos que venían con una enseñanza y una creencia que se le había inculcado desde pequeño como judío, como israelita, ¿qué era? Dominar otras naciones, controlar, pero nada que ver. Nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos, porque nosotros dentro de poco queremos seguir anunciando el Evangelio. Pero no el Evangelio de la iglesia bautista. No queremos anunciar el Evangelio de un grupo denominacional. Queremos, hermanos, llevar el mensaje claro, si nosotros tenemos claro, del reino de Dios. Como estos discípulos. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos claro eso, vamos a ir siempre luchando por áreas. Por ejemplo, si yo no tengo claro el reino de Dios en mi vida con las características de Mateo 5, 6, 7, yo comprendo lo que es llevar
el mensaje del reino de Dios o no? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Si usted no tiene claro, no comprende que la vida de aquellos que viven el reino de Dios, y acá muestra los resultados, dice acá, es justicia, paz y gozo. No es andar, hermanos, si nosotros pensamos los pensamientos que tenían los judíos inconversos, impíos, inconversos que menospreciaban al Mesías, ¿qué pensamiento ellos tenían acerca del reino? Ellos estaban pensando en derrotar a César, derrotar a Herodes, derrotar a aquellas autoridades y obtener su libertad a su manera. Hoy en día, también, hermano, hay gente que no tiene claro el reino de Dios. Y por eso tenemos tantas religiones, tantos grupos denominacionales. O eso lo podemos ver hoy en día, hasta personas que piensan, bueno, este grupo, esta denominación va a hacer una revolución, un cambio en este mundo. Pero con ese pensamiento, hermanos queridos, estamos haciendo nuestro propio reino, donde estamos dirigiendo todo en nuestros propios pensamientos. Hermanos, si nosotros tuviéramos claro el reino de Dios en nuestras vidas, presentaríamos claro, hermanos, no un mensaje denominacional, no un grupo en la cual nos identificamos con movimiento. Hoy en día, si usted está actualizado con las noticias, hermano, usted sabe, hermano, tenemos una religión grande que ha crecido en México y que se ha extendido por Sudamérica, se ha extendido por Europa, en los Estados Unidos. Y ellos ahora mismo, aparte de tener una sede principal en México, ellos dan dirección a todos los demás, ¿no?, del grupo, de ese movimiento en todo el mundo. Y ahora mismo, hermanos, acá en los Estados Unidos, ellos están comprando barrios, están comprando terrenos, porque dice, vamos a vivir solamente nuestra gente, de nuestro grupo. ¿Hasta dónde llega, digamos, el pensamiento humano si nosotros comparamos a la mentalidad judía que decían, bueno, Señor, te vas, ¿quién va a ser el caudillo? ¿Quién va a destruir a este hombre César? Nosotros vamos a quedar esclavizados. Pero él no entendía que el reino de Dios tenía que ver con un reino que dominaba los corazones de las personas. Y como dice acá las Escrituras, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando yo estoy hablando de esto, hermanos, se te viene a la mente una religión particular, ¿verdad? Se te viene un movimiento, se te viene un grupo. Y hermanos, lo que la menos las personas, hermanos, conocen que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso vemos, hermanos, que esta venida del reino, hermanos, y Primera de Juan, capítulo 3, el último versículo que doy acá, versículo 1, Primera de Juan, capítulo 3, aquí vemos, hermanos, que este reino que el Señor enseñó, dijimos que se refería a los corazones y en la vida de aquellos que habían confiado en Él. Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, que dice, hijos de Dios. Por esto el mundo, que dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se va a manifestar? Dice, seremos semejantes a Él. Si nosotros nos podemos pensar nuestras acciones, nuestra forma de ser, como estos hombres que decían, Señor, te vas. Pero bueno, el Señor le enseñó por 40 días lo que era el reino de Dios. Y gracias a Dios que Pedro y los apóstoles tuvieron claro ese mensaje. Por eso tuvieron personas, hermanos, que se convirtieron a Dios. No miramos que se hicieron los pedrinos, los paulicinos, no se hicieron los clementinos, no, fueron llamados cristianos. Gracias a Dios, hermanos, porque, hermanos, ellos entendieron el reino de Dios. Mi pregunta en esta noche, ¿tú entiendes el reino de Dios, hermano? Hermana, ¿tú entiendes el reino de Dios? Joven, ¿tú entiendes el reino de Dios? Y cuando miramos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9, vemos ahí, hermano, en los 4 evangelios, y descubrimos que los apóstoles tenían una fuerte noción y conocimiento político.
pero tenían también, hermano, un pensamiento acerca del reino, y no del reino de Dios. A veces nosotros en esta noche, tal vez dice, pastor, eso del reino no me queda muy claro. Identificate con los discípulos. Ellos tampoco la tenían claro. Y el Señor tomó 40 días después de su resurrección para volver a clarificar, porque les había abierto el entendimiento. Y ellos, hermanos, estaban preocupados por la política del reino y se preocupaban especialmente por sus propios cargos. Se preocupaban por sus propios privilegios, siendo judíos leales, porque eran, hermanos, judíos leales. Como todos nosotros somos, ¿verdad?, de este país o de otro país, y decimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Sin duda ellos, hermanos, también decían, bueno, anhelaban la derrota de sus enemigos. ¿Y quién eran los enemigos de estos judíos, de estos israelitas? El Imperio Romano. Entonces ellos decían, te vas y no vas a establecer al final ese reino, pero él estaba hablando del glorioso reino, bajo el reinado de ¿quién? Del Mesías. Donde dice que el reino de Dios es justicia, paz, gozo, nada que ver con lo que ellos pensaban y no se daban cuenta de que primero deberían haber cambiado espiritualmente en los corazones de las personas ese pensamiento que ellos tenían. No se pierda la semana que viene, vamos a ver todos estos principios acerca del reino, porque sin duda, hermanos, puede ser que en algún momento de nuestras vidas, porque vamos creciendo en la madurez espiritual, el objetivo del Evangelio no es llenar una iglesia, sino que la gente sea parte del reino de Dios. Si la gente es parte del reino de Dios, ¿va a ser parte de una iglesia? Claro que sí. ¿Sabe lo que va a dominar en ese creyente que es parte del reino de Dios? Va a haber docilidad, va a haber humildad, va a haber una vida transformada. No va a ser como el pensamiento de nosotros nomás, llevar el reino de Dios a nuestra manera, convertir adeptos a nuestra propia religión, doblarle el brazo, ya ha hecho una profesión de fe, lo bautizamos, le ponemos ropa, lo vestimos como alguien en la cual pensamos que es un cristiano, y con el correr del tiempo se manifiesta que el reino, el Señor no era el rey de su vida. Por eso no se sujetaba ni a ti ni a la iglesia, no se sujetaba ni a nadie espiritualmente, porque él no tenía a Jesucristo como el Rey Señor de su vida.